Bien, en esta mañana quiero que uséis todos vuestra imaginación. Quiero que todos uséis la imaginación. No importa si eres cristiano o no lo eres, si no lo has sido, si alguna vez lo has sido, si lo has sido toda tu vida. Quiero que todos participéis, quiero que todos imaginéis. Y quiero que imaginéis lo siguiente. Quiero que imagines cómo sería tu vida si tuvieras absoluta seguridad, quiero decir, absoluta y perfecta seguridad y certeza, número uno, de que existe realmente un Dios. Número dos, de que ese Dios es un Dios personal y que conoce tu nombre. Y número tres, que es un Dios que camina contigo todos los días de tu vida, que ha prometido no abandonarte y que te ayudará en todo, pase lo que pase, hasta el fin. Imagina que tuvieras una fe así. Imagínalo por un momento. Posiblemente algunos diréis, bueno, yo ya tengo una fe así, ¿verdad? Me refiero al tipo de fe que cuando las cosas están mal, puedes decir, bueno, no puedo hacer nada más, pero confío en el Señor, confío en Dios que me ayudará, que caminará conmigo hasta el fin. Ese tipo de fe que cuando tienes o te viene una tentación a tu vida, puedes decir, Dios, ¿sabes qué? No sé cómo voy a lidiar con esto. Hay algo dentro de mí que me lleva a hacer esto. Sin embargo, tengo la absoluta certeza, la certeza y la confianza y la fe perfecta en ti, de tal manera que estoy seguro que me vas a ayudar, que vas a caminar conmigo y que me vas a ayudar a salir de esto. El tipo de fe que cuando algo positivo te ocurre, ya sabes, que de repente recibes mucho, pero que mucho dinero, porque resulta que tienes un tío que no conocías y que ha muerto y te da toda su herencia y recibes de repente muchísimo dinero. O quizás, en el caso de los jóvenes, la chica más guapa del instituto, ¿verdad?, o de la universidad, te dice que sí. Y entonces empiezas a pensar que ya tienes todo lo que necesitas, que no necesitas nada más. Y puedes decir, Señor, Dios, ¿sabes qué? Tú has puesto esto en mi camino. Tú has puesto esto en mi camino y voy a tener fe absoluta y perfecta que me acompañarás en esto y que no cambiaré solamente porque me vaya bien. ¿Qué pasaría si tuvieras una fe que, sin importar lo que pudiera ocurrir en tu vida, imagínate lo peor que te pudiera ocurrir en tu vida, pudieras confiar en Dios y le pudieras decir, Dios, tú sabes lo que me pasa. Tienes un plan para mi vida. Tu voluntad es siempre perfecta. Voy a ir paso a paso, voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero ¿sabes una cosa? Confío en ti. Estoy completamente en paz. Veré lo que vas a hacer, aunque no sé ahora mismo lo que será. Sin ansiedad, sin miedo, simplemente con absoluta certeza y fe en ti. Sin miedo por mi familia, sin miedo por mi trabajo, sin miedo por la enfermedad, sin miedo, ¿por qué? Porque tengo perfecta y absoluta fe en ti. ¿Te imaginas tener una fe así? ¿No sería increíble? ¿No sería increíble que dependiendo de lo que pase tú puedas tener la certeza y la seguridad de que estás en manos de un Dios que te conoce, que quiere lo mejor para tu vida y que puedes descansar y confiar en Él? Posiblemente habría mucha gente que se acercaría a ti y te diría, ¿estás poniendo atención al mundo real? Y posiblemente te darían más de 1001 razón para hacerte ver de que te estás equivocando, de que no tienes puestos los pies en el suelo.
Y a lo mejor tú le dirías, sí, claro que tengo los pies puestos en el suelo, simplemente estoy confiando en un Dios que está caminando conmigo, que está obrando en mi vida y que simplemente confío en Dios. ¿Has conocido alguna vez a alguien así? ¿Conoces a alguien así, a un cristiano que sea así? A lo mejor los más jóvenes, los adolescentes, los jóvenes dicen, mi mamá es así, mi mamá es así. Claro, cuando tú has tenido algún problema, lo primero que haces es intentar poner a prueba a tu mamá. Y lo primero que empiezas a decirles, darle toda clase de información en cuanto a la enfermedad, a la situación económica por la que estás pasando, a todos los problemas de ansiedad que estás teniendo como consecuencia del colegio, del instituto, de lo que sea. Y tu mamá lo único que te dice, cariño, tendrás que dejar eso en manos del Señor. Vamos a orar, confía en Él. Y una parte de ti piensa, mamá, es que no tienes coeficiente intelectual, es que no te das cuenta que mi situación, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, es algo que no solamente lo podemos arreglar poniéndonos de rodillas llorando. Quizás no es tu mamá, sino es un cristiano, otro cristiano que conoces, que le estaba yendo verdaderamente mal las cosas. Y tú estabas empezando a dudar de Dios por lo que esa persona estaba viviendo. Y empiezas a decir, ¿cómo Dios puede permitir que le pase esto a esta persona? Y Él simplemente te contesta, es triste que esto sacuda tu fe. Yo estoy bien, simplemente estoy confiando en Dios. Y es difícil creer que haya personas que tengan tanta confianza en Dios. Pero cuando conoces a personas así, es increíble. Es increíble. Imagina por un momento que esta fuera tu experiencia. Y es que empecé así, porque es ahí donde el Señor quiere llevarte. Es ahí donde el Señor quiere llevarme a mí también. Cuando leemos el Antiguo y leemos el Nuevo Testamento, vemos a Dios queriendo crear en las personas una extraordinaria e increíble fe y confianza puesta en Él. Desde el principio, en el libro del Génesis, vemos cómo la separación entre Dios y el hombre surgió en torno al tema de la confianza y la fe en Dios. No fue simplemente un problema de desobediencia. No es que Dios le diera una lista a Adán y Eva y como cumplieron solamente 3 de 4, dijo el Señor, bueno, hasta aquí hemos llegado, a partir de ahora la relación entre nosotros se ha roto. Lo que había detrás de ello es que Adán y Eva desconfiaron del Señor. ¿Me ocultaste algo bueno? Posiblemente estaban diciendo, no puedo confiar en ti. Dios, no creo que sepas lo que es mejor para mi vida, no puedo confiar en ti. Creo que tienes otros planes, otra agenda diferente a la que me contaste, no puedo confiar en ti. Yo quiero decidir lo que es mejor para mi vida, por lo tanto, no puedo confiar en ti. Y la ruptura entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad, sucedió en torno al tema de la confianza en Dios. Y Dios ha estado restableciendo esa confianza desde entonces. Desde ese momento Dios ha querido restablecer esa confianza y Dios está intentando que todos los seres humanos pongan su fe y su confianza en Él. Esto es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escoge al pueblo o a la nación de Israel para sacarles de Egipto y que pudieran ser una luz a todas las naciones que había a su alrededor, lo primero que hizo cuando fue a acercarse a Egipto no fue darle toda la ley,
no fue darle los mandamientos, no lo fue decirle, a ver, quiero que vosotros os comportéis de esta manera en concreto. Lo primero que Dios hizo cuando se acercó a Egipto para sacarle de la esclavitud fue decirles, quiero que confiéis en mí. Y empezó a hacer grandes prodigios. Y con grandes prodigios lo sacó de la tierra de Egipto. Y una de las cosas que están en juego también durante todos los años que estuvieron en el desierto fue precisamente el tema de la confianza. Dice la Escritura que la primera generación, la generación que salió de Egipto, no entró en la tierra que Dios les quería dar. ¿Sabéis por qué? Por su falta de fe en Dios, por la incredulidad no entraron. Por lo tanto, Dios lo que quería es que confiaran en Él, que depositaran su fe y su confianza en Él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento tampoco nos debe de sorprender que el mensaje de Jesús no sea, bueno, pues aquí tenéis otros 7 mandamientos, si hacéis todo esto, pues entonces podéis ir al cielo. Si os portáis bien, también podéis ir al cielo con toda seguridad. Tampoco el mensaje del Evangelio y del Señor Jesús es, aquí os doy una lista de cosas, si hacéis 4 de 7, Dios os amará, no os preocupéis. El mensaje del Nuevo Testamento es, quiero que pongan su confianza en mí, porque estoy tratando de restablecer nuestra relación. Y así como una falta de confianza fue la que rompió esa relación en el Edén, un restablecimiento de esa confianza a través de la fe en mí se puede retomar. Y es por eso, por lo que siempre decimos, que queremos que todos pongan su fe y su confianza en Jesús como su Salvador. Todo el Nuevo y el Antiguo Testamento tiene que ver con Dios atrayendo a hombres y a mujeres para tener una relación basada en el amor, en la fe y en la confianza en Él. Fue así con la nación de Israel y es así con nosotros desde la venida del Señor Jesucristo. Si me preguntas qué hace Dios en mi vida, te diré que está tratando de enseñarme a confiar en Él. Trata de hacer crecer mi fe, porque lo esencial en una relación no es tanto la obediencia como el querer, ni tampoco como querer que le conozcamos un montón más, ni que de alguna manera sepamos muchas más cosas, ni muchos más datos de Él. Lo que Dios quiere de nosotros, y recordar que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, es tener una relación fundamentada en el amor y en la confianza. Señor, posiblemente no te entiendo muchas de las cosas que tú haces. No sé por qué actúas de la manera en que lo haces, pero confío en ti. Señor, no sé si tú realmente estás contestando mis oraciones o por qué no quieres contestar mis oraciones, pero confío en ti. Mi vida no es como yo quisiera, me gustaría que fuera totalmente diferente, pero estás a mi lado, confío en ti. Y muy brevemente quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, encontramos un texto que precisamente nos habla de esto. Justo después del Sermón del Monte, Jesús hace 2 sanaciones, 2 milagros. Y lo increíble de este pasaje no es el hecho de que Dios sanase, lo vemos sanando a mucha gente en todos los evangelios. En este pasaje, lo asombroso, lo fascinante, es que es la única vez en toda la Biblia, la única vez en los evangelios en la que vemos al Señor Jesús sorprenderse por algo. Sorprenderse por algo que alguien hace. Y lo interesante es que no se está sorprendiendo por un acto de obediencia,
No se está sorprendiendo, por ejemplo, porque alguien no cometió un adulterio, no se sorprende porque alguien no mintió, no se sorprende porque alguien hizo perfectamente y correctamente todos los sacrificios que la ley exigía, no se sorprendió porque por nada de lo que de alguna manera podía suponer la obediencia a la ley. Vamos a leer y veremos por qué se sorprendió el Señor Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 1. Esta es el primer milagro que el Señor hizo. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es mucha fe, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Me imagino a toda la gente, a toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús, posiblemente aplaudiendo calladamente. Habían visto hacer a Jesús otros milagros. No era nada nuevo para ellos. Entonces Jesús le dijo: mira, y no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Pero Jesús sigue el camino. Algo extraordinario había hecho, había sanado a un leproso. Solamente porque esa persona le dijo: si quieres, si tú quieres, puedes sanarme. Y la fe y la confianza de esa persona en lo que el Señor Jesús podía hacer fue suficiente para que esa persona fue sana. Pero lo increíble viene a partir de ahora también. Versículo 5. Dice el versículo 5 que entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole. El centurión era un soldado romano, ¿verdad?, que tenía a su cargo 100 hombres que hacían todo lo que él les quisiera mandar. Y quiero que imaginéis la escena. Quiero que imaginéis al centurión flanqueado posiblemente por uno de sus soldados a la izquierda, otro soldado a la derecha, caminando hacia donde se encontraba el Señor Jesús con los discípulos. Posiblemente los discípulos pensando: estamos perdidos, Pedro, ¿qué has hecho en esta ocasión? La policía que viene a por nosotros, ten cuidado, ¿verdad? Y llega el centurión y lo único que le dice a Jesús: quiero pedirte un favor. Quiero que me ayudes. Tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Los romanos son los malos de la película. Los romanos en la Judea del siglo I eran los invasores, eran los que recaudaban los impuestos de forma forzada, los que podían obligar a cada uno de los que cogieran a hacer lo que ellos no quisieran hacer, los que te podían llevar y no te volvían a ver ya en tu casa, aquellos que hostigaban al pueblo. Y aquí está un romano pagano que no teme a Dios, que no obedece la ley, y se acerca a Jesús para decirle: Jesús, necesito que me hagas un favor. Versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y aquí yo me imagino a los discípulos pensando para sí, después de escuchar a este romano, ¿verdad?, que viene a pedirles ayuda, me imagino que ellos estaban pensando: ¡qué bueno!, ¿verdad? Ojalá te mueras. Él y contagie a todos vosotros, a tu familia, a tus 100 hombres y sus familias, y lleve todo esto al emperador. En lo que respecta a nosotros, Jesús, vamos a curar a algún judío, porque no vamos a ayudar a los romanos, ¿verdad? No vamos a ayudar a los romanos. Posiblemente eso estaban pensando los discípulos. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, versículo 7, yo iré
y le sanaré. Dependiendo de la traducción, hay algunas versiones que lo traducen como una pregunta, que dice, ¿de verdad quieres que vaya y sane a tu siervo? Y otras como una declaración, yo iré y lo sanaré. Da lo mismo, cualquiera de las dos traducciones en este caso sería válida. Y me sigo imaginando, en este caso, a toda la gente que estaba alrededor, escuchando cómo el Señor Jesús estaba dispuesto a ayudar a un pagano romano. Posiblemente más de uno diría, oye, espera. Pero no sabes lo que estás haciendo. Si ya simplemente por ayudar y hacer todo lo que estás haciendo, todos los líderes intentan ir tras nosotros y piensan que estamos locos. Como empiezas a ayudar a los romanos, estamos perdidos. Y el Señor Jesús tenía muy claro lo que tendría que hacer. Y en este caso vemos que en el versículo 8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y los discípulos pensaron con toda seguridad que no mereces que entremos bajo tu techo, tampoco queremos entrar bajo tu techo. Obviamente, un judío no podía entrar bajo el techo de un pagano, porque se consideraría entonces impuro. Y en este momento, el centurión escucha lo que dice. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira, Jesús, te he observado y no necesito que vengas a mi casa. Creo que desde aquí, no sabemos la distancia, no sabemos cuánta distancia había desde donde estaba el Señor Jesús con el centurión y la casa donde tenía a ese siervo postrado. No sabemos la distancia, pero él dice, si desde aquí dices algo, yo estoy seguro, estoy completamente convencido de que mi siervo sanará. Tienes la capacidad, tienes el poder para hacerlo, sin necesidad de estar enfrente de mi siervo. Tú di la palabra y en el momento que la diga, estoy convencido que cuando yo vuelva a la casa, mi siervo estará sano. Y en esto que todos los que estaban a su alrededor posiblemente estuvieran callados y alguno pensaría, esto sí que es tener fe. Esto sí que es tener fe. En el versículo 9, fijaros, da la razón por la que piensa que Jesús puede hacer esto. Y fijaros la manera en la que el centurión argumenta el por qué él ha depositado su fe en Jesús. Dice, te he observado, hemos dicho versículo 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. De alguna manera lo que le está diciendo, mira Jesús, te he observado, y tú y yo tenemos algo en común. Tú y yo tenemos algo en común. Mides 1,80, 1,65, no sabemos lo que medía el Señor, tienes 2 brazos, tienes 2 piernas, llevas barba como judío, te miro y no hay nada extraordinario en ti, excepto de que si tú ordenas a la enfermedad algo, la enfermedad te obedece. Y me pongo a pensar, centurión romano, 2 brazos, 2 piernas, mi espada no es más larga que la espada de los demás, mi casco no es más alto que el casco de los demás, pero hay 100 hombres que hacen lo que yo les digo. Y si a uno le digo, vete, sal a la calle, ponte enfrente de esa casa y no te se ocurra dormirte porque como te duermas te mando matar. Y mando a otros 2 a que se vayan al otro lado de la ciudad, compren la comida y cuando vuelvan me la entreguen. Y todo lo que yo les pido a esos 100 hombres, esos hombres van y lo hacen. Y me doy cuenta que la única razón por la que hacen lo que les pido no es porque yo sea más grande,
no es porque yo sea más fuerte, más malo, más listo, más inteligente que ellos. La única razón por lo que hacen lo que yo les pido es porque yo represento a Roma. Ahora bien, si estos hombres hacen lo que yo les pido porque yo represento a Roma, y la enfermedad y la muerte hacen lo que tú les dices, es obvio que tú representas a alguien. Y lo que tenemos en común es que ambos estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de Roma. No sé bajo qué autoridad estás tú, pero está claro que sea quien sea, está por encima de la enfermedad y está por encima de la muerte. Así que no necesitas venir a mi casa. No necesitas venir a mi casa para sanar a mi siervo. Con solo una palabra tuya será suficiente para que esa persona sea sanada. Y aquí viene la única vez en la Escritura en la que Jesús se asombró. Versículo 10. Al oírlo Jesús, palabrita griega, zaumaso, se maravilló. Si esta palabra la tuvieran que traducir alguno de los jóvenes y algún adolescente hoy en día diría, ¡wow! Un centurión romano fue la única persona durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo en la tierra que fue capaz de sacarle al Señor Jesús un ¡wow! Es increíble, pero de esta palabra que aparece 25 veces en los Evangelios, todas ellas tienen que ver con la admiración que causó algo que el Señor hizo y lo causó en las personas que lo estaban viendo. Es decir, cuando Jesús hizo algún milagro, cuando hizo alguna cosa como por ejemplo la maldición de la higuera, sanar a los paralíticos, sanar o quitar el demonio de los endemoniados, cualquiera de esas cosas, la palabra que utiliza es la palabra zaumaso. Y todos aquellos que vieron eso del Señor Jesús se maravillaron. Pero solamente en dos ocasiones aparece esa palabra relacionada con Jesús. Una de ellas de manera negativa, por eso no es la mejor manera de tenerla en cuenta. Y fue en Marcos capítulo 6, versículo 6, cuando estando en Nazaret, Jesús se sorprendió de la incredulidad de ellos. De la poca fe y de la poca confianza en Él. Y esta, la que encontramos aquí, es la única vez en la que Jesús se sorprende de la fe de una persona. Y Jesús dice, quisiera que todos los judíos fueran como este romano. Es cierto, de cierto dice, os digo, que ni aún en Israel he hallado una fe así. No he hallado tanta fe en ningún sitio como en este romano pagano. ¿Sabes qué impacta a Jesús? Mucha fe. Y aquí hay un hombre que por lo que sabemos todavía adora a Zeus, no conoce los 10 mandamientos, nunca ha estado en el templo, ni tampoco puede entrar en el templo, pero reconoció que Jesús tenía autoridad y que estaba conectado de alguna forma con el Creador de la vida y de la muerte, y que tenía autoridad frente a la enfermedad, a todos los cabos, y dijo entonces, no tienes que venir a mi casa. Simplemente di la palabra, será suficiente. Y yo tengo la confianza y la fe puesta en ti, que si tú dices esa palabra, yo cuando vuelva a mi casa
mi siervo habrá sanado. Esa es mucha fe, ¿verdad? Pero esa es la fe que Dios quiere producir en ti y quiere producir en mí. Quizás estés pensando que te gustaría ser como ese centurión romano, ¿verdad? Y poder llegar a poner tu fe y tu confianza en Jesús. Pues esto lo puedes hacer esta mañana. No tienes que esperar a ser un centurión. No tienes que esperar a nada en particular. Esta mañana puedes tener también esa confianza y esa fe en el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es acudir ahí, aquí, a los pies de la cruz. Porque es ahí donde Jesús hizo todo lo necesario para poder restaurar esa relación de confianza con Él. Acudir a los pies de la cruz, porque dice la Escritura que podemos volver a tener esa relación con Dios que se quedó rota. Puedes volver a tener esa relación que algún momento, aunque tú no lo supieras, quedó rota entre tú y Dios. Y aunque todo lo que Él quiere darte no te lo mereces, como yo tampoco me lo merezco, ni nadie se lo merece, Jesús ya hizo todo lo necesario, precisamente en esa cruz, por ti y por mí. Y de la misma forma que la falta de fe, que la falta de confianza fue lo que lo rompió la relación con Dios, con el Padre, el poner tu fe y tu confianza en Jesús y en su obra en la cruz puede restablecer también esa relación. Yo no sé si tú en esta mañana, si te gustaría tener esa fe, esa confianza como el centurión. Si tú quieres acercarte esta mañana ahí, a los pies de la cruz. Si quieres decir, Señor, no entiendo todo lo que tengo que saber, ni comprendo todo lo que posiblemente tú quieres enseñarme. Pero lo único que sé es que si yo acudo a la cruz, si yo pongo mi confianza en lo que tú hiciste en esa cruz, llevando todo lo que yo merecía por mí, tú vas a restablecer esa relación. Y vamos a empezar a tener una relación como la que nunca debimos de haber roto. Yo te invito a que en esta mañana, si tú nunca has llegado a tener esa relación con el Señor Jesús, la puedas tener. Y te invito a que si quieres, ahora al final, yo me gustaría ayudarte. Me gustaría ayudarte a acercarte a Jesús, y por lo cual te quiero pedir que después hables conmigo al terminar. Y a lo mejor llevas siendo cristiano muchísimos años y aún no te has dado cuenta que lo que Jesús quiere de ti es precisamente que confíes cada vez más y más en Él. Que lo que Él quiere es que tu fe crezca, que tu relación con Él se fundamente en una relación de cada vez mayor confianza en Él. Sabéis, como declaración de misión, uno de los puntos que tenemos es que existimos para crecer juntos. ¿Y sabéis lo que tiene que crecer? Nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Lo que tiene que crecer es que cada vez nos parezcamos más al Señor Jesús. Lo que tiene que crecer es que pase lo que pase, toda nuestra vida esté girando en torno a la confianza y la fe en Dios. Y por eso durante este año me gustaría tener toda una serie de qué herramientas Dios utiliza precisamente para ayudarnos a crecer, para que nuestra relación con Él cada vez sea más grande. Esa es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Eso es lo que al Señor Jesús le entusiasma. Eso es lo que el Señor Jesús espera, que tu fe, que mi fe cada vez sea mayor, que nuestra relación con Él sea cada vez una relación de mayor confianza. Y todo depende de si nosotros estamos también dispuestos a dar ese paso, a utilizar las herramientas que Él pone a nuestro alcance,
aquellas cosas que Él nos ha dejado para que nuestra fe no solamente sea una fe religiosa, no sea una fe basada en cosas que tenemos que hacer, sino basada en una relación personal con Él, en la que lo que realmente importa, en lo que realmente tiene valor, es nuestra confianza creciente en Él. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, porque no eres ni una imagen, ni una idea, ni un concepto. Eres una persona con la que quieres que nos relacionemos. Quieres que cada vez, como un padre hacia un hijo, quiere que puedan hablar, puedan relacionarse, puedan ayudarse, puedan guiarse. Señor, queremos que esa relación entre tú y nosotros sea cada vez mayor. Es cierto que muchas veces en nuestra vida la llenamos de cosas que al final no son las importantes, no son las esenciales, y que lo único esencial es que entendamos que tú quieres que esa relación sea cada vez mayor. Yo no sé, Padre, si hay en esta mañana personas, en estos momentos aquí, que todavía no han acudido a los pies de la cruz. Yo te ruego por ellos, que de la misma manera que tú pusiste fe en ese hombre, en ese centurión pagano, puedas poner la fe necesaria para que estas personas puedan acudir a la cruz de Cristo en esta mañana. Puedan reconocer que lo que Él hizo, muriendo ahí, cargando todo lo que nosotros merecíamos por nuestra condición de pecadores, puedan aceptarlo, puedan reconocerlo y puedan depositar esa confianza en ese acto que el Señor Jesús hizo por nosotros, sin merecerlo, porque merecíamos otra cosa. Pero muchas gracias, Señor, porque tú, desde el principio, desde que Adán y Eva rompieron esa relación de confianza contigo, sigues trabajando y sigues llevando a hombres y mujeres a los pies de la cruz para volver a restablecer esa relación. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.